y 63 minutos. Historias de terror de traileros en EE1U. Pasajeros fantasma que pidieron subir. Hay noches en las carreteras americanas donde el tiempo parece detenerse, donde las líneas blancas se difuminan hasta convertirse en un mantra hipnótico que te arrastra hacia territorios que la luz del día nunca alcanza. Yo he conducido por casi todas las autopistas de este país, desde las interstatales principales hasta esos caminos secundarios que nadie recuerda en los mapas. Y puedo decirles con certeza absoluta que hay lugares donde la realidad se dobla, donde algo antiguo y hambriento espera paciente al costado del asfalto. Mi nombre es Marcus Thompson. Llevo 23 años conduciendo mi Kenworth a través de los Estados Unidos, y lo que voy a contarles esta noche me ha perseguido durante los últimos 5 años, apareciendo en mis sueños cuando bajo la guardia, susurrando en el silencio de mi cabina cuando atravieso ciertas secciones de carretera que ahora evito religiosamente. Era octubre del 2019 cuando todo comenzó, una época del año donde las noches se alargan y el aire adquiere esa cualidad cortante que te hace pensar en cosas que prefieres mantener enterradas. Yo transportaba un cargamento de equipos electrónicos desde Seattle hasta Atlanta, una ruta que conocía como la palma de mi mano, y había decidido tomar la I-90, atravesando Montana porque necesitaba tiempo, necesitaba esas horas interminables de soledad donde el único sonido es el rugido constante del motor y tus propios pensamientos. El cielo se había tornado de un gris plomizo que prometía tormenta, y mientras conducía podía sentir cómo la temperatura descendía gradualmente. Ese frío seco de las grandes llanuras que se cuela por cualquier rendija y te hace sentir expuesto, vulnerable. Había algo en el aire aquella tarde, una tensión eléctrica que me erizaba la piel del cuello, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando algo inevitable. Pasaban de las 7 de la noche cuando lo vi por primera vez. Era una figura al costado de la carretera, apenas visible entre la penumbra creciente y la neblina que comenzaba a levantarse del suelo como dedos espectrales. Un hombre con el brazo extendido, haciendo la señal universal del autoestopista, parado junto a un pequeño letrero de metal oxidado que marcaba la entrada a un pueblo llamado Silence Creek, un nombre que me provocó un escalofrío inexplicable cuando lo leí. Normalmente no recojo pasajeros, es una de esas reglas no escritas que la mayoría de los traileros respetamos religiosamente, pero había algo en aquella figura solitaria que me hizo reducir la velocidad, algo en la forma en que permanecía absolutamente inmóvil mientras las últimas luces del crepúsculo se apagaban detrás de las montañas distantes. Quizás fue la soledad, ese peso opresivo de haber conducido 18 horas casi sin parar, o tal vez fue algo más primitivo, una sensación de reconocimiento que no podía explicar racionalmente. Detuve el tráiler en el arcén con un chirrido prolongado de los frenos de aire, y mientras observaba por el espejo lateral, vi cómo la figura comenzaba a acercarse con pasos lentos, deliberados. La niebla se arremolinaba alrededor de sus piernas, como si tuviera vida propia, y cuando finalmente llegó hasta la puerta del copiloto, pude verlo con claridad bajo la luz amarillenta de las lámparas de mi cabina. Era un hombre de mediana edad, quizás 50 años, con el rostro curtido por el sol y el viento, vestido con ropa que parecía sacada de otra época. Una camisa de franela desgastada, jeans manchados de aceite y unas botas de trabajo que habían visto mejores días. Lo que me perturbó inmediatamente fueron sus ojos, del color del hielo sucio, que me miraban con una intensidad que me hizo querer acelerar y salir de allí sin decir palabra. «Gracias por parar, amigo», dijo con una voz ronca, áspera, como si no hubiera hablado en semanas. «La mayoría de ustedes ya no recogen a nadie en estos caminos».
Había algo en su tono que me puso nervioso, una familiaridad no ganada, como si me conociera de algún lugar que yo había olvidado intencionalmente. Le hice un gesto para que subiera, sintiendo cómo mi instinto me gritaba que esto era un error, pero mi educación del Medio Oeste, esa necesidad arraigada de ayudar a un extraño en necesidad, venció mi aprensión. Subió a la cabina con una agilidad sorprendente para alguien de su aparente edad, y cuando cerró la puerta el sonido resonó con un eco que pareció extenderse más allá del espacio físico del tráiler. ¿Hasta dónde vas?, le pregunté mientras volvía a incorporarme a la carretera, notando cómo la niebla se hacía más densa con cada kilómetro, transformando el mundo exterior en una masa gris e informe donde las luces de mis faros apenas penetraban unos metros. «Solo necesito llegar a Whitefish», respondió él, refiriéndose a un pueblo que estaba a unas 100 millas al oeste. «Tengo asuntos pendientes allí, cosas que dejé sin terminar hace mucho tiempo». La forma en que pronunció esas últimas palabras me provocó un nudo en el estómago, una sensación de presagio que no podía explicar. Condujimos en silencio durante los siguientes 20 minutos, y yo podía sentir su mirada fija en mí, estudiándome con una atención que me hacía sudar a pesar del frío que se colaba por las ventanas. «Tú también tienes asuntos pendientes, ¿verdad, Marcus?», dijo de repente, rompiendo el silencio con mi nombre, un nombre que yo nunca le había mencionado. Mi corazón dio un vuelco violento y casi pierdo el control del volante, girando bruscamente para mirarlo mientras mi mente intentaba procesar cómo diablos conocía mi identidad. «¿Cómo sabes mi nombre?», logré articular, sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por mi columna vertebral como arañas heladas. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era algo que distorsionaba su rostro de una manera antinatural, estirando su piel hasta revelar algo que no debería existir debajo. «Todos conocemos tu nombre en estos caminos, Marcus. Conocemos lo que hiciste en la I-70 hace 7 años. Conocemos lo que dejaste atrás en ese puente sobre el río Mississippi». El mundo se inclinó violentamente en ese momento y sentí como si alguien hubiera golpeado todo el aire de mis pulmones. La I-70, el puente, esa noche de niebla espesa y alcohol que todavía me perseguía en cada momento de quietud. Había sido un accidente, me había repetido 1000 veces, una familia en una camioneta que apareció de la nada, el sonido del metal retorciéndose y los gritos que se cortaron abruptamente cuando el vehículo cayó por la baranda hacia el agua oscura abajo. Yo había seguido conduciendo, paralizado por el terror y la negación, convenciéndome durante años de que había sido un sueño, una alucinación producto del cansancio extremo. Pero este extraño, este pasajero imposible, conocía la verdad que yo había enterrado en lo más profundo de mi conciencia. «No sé de qué estás hablando», mentí con voz temblorosa. Pero él simplemente negó con la cabeza lentamente, como un padre decepcionado con un niño que insiste en una mentira obvia. «Claro que lo sabes, Marcus. Era una familia de 4, ¿recuerdas? Un padre, una madre y 2 niñas pequeñas. La mayor tenía 6 años, le gustaban los unicornios. La menor apenas había cumplido 3. Todavía usaba pañales. Tardaron 5 minutos en ahogarse en ese río frío y negro. 5 minutos donde llamaron por ayuda que nunca llegó porque tú seguiste conduciendo como si nada hubiera pasado. Cada palabra era un clavo hundiéndose en mi pecho, abriendo heridas que había intentado cauterizar con whisky y distancia, y podía sentir las lágrimas ardiendo en mis ojos mientras los recuerdos que había reprimido comenzaban a inundar mi mente con claridad fotográfica. La carretera delante de nosotros parecía estirarse infinitamente, transformándose en un túnel de niebla donde las líneas del pavimento se retorcían como serpientes moribundas. Quise detener el tráiler, quise bajar a este hombre de mi cabina, pero descubrí con horror que mis manos no respondían a mis órdenes.
aferradas al volante, como si estuvieran soldadas allí por alguna fuerza invisible. ¿Qué eres?, logré susurrar, girando para mirarlo completamente y viendo cómo su rostro comenzaba a cambiar, la piel volviéndose translúcida hasta revelar el músculo y el hueso debajo, sus ojos hundidos en las cuencas, pero aún brillando con esa luz fría y acusadora. Soy el cobrador, Marcus. Soy quien viene a recoger las deudas que los vivos creen que pueden evitar. Y esta noche, en esta carretera, vas a pagar cada segundo de sufrimiento que causaste. Intenté gritar, pero no salió sonido de mi garganta, y de repente el interior de la cabina comenzó a llenarse con agua helada, que brotaba de ninguna parte, empapando mis pies y subiendo rápidamente hacia mis rodillas. Podía escuchar voces, gritos desesperados, mezclados con el gorgoteo del agua entrando en pulmones que luchaban por aire, y cuando miré hacia el parabrisas ya no veía la carretera sino el interior de una camioneta sumergida, donde dos niñas pequeñas golpeaban las ventanas con sus puños diminutos, mientras sus padres trataban frenéticamente de liberarlas de sus asientos. El agua en mi cabina ya estaba a la altura de mi pecho, fría como la muerte misma, y podía sentir manos invisibles agarrándose de mis brazos, tirando de mí hacia abajo, mientras el pasajero se transformaba completamente en algo que nunca había sido humano. 7 años, Marcus, dijo la criatura con una voz que ahora era un coro de gargantas ahogadas. 7 años cargando esa culpa, bebiendo para olvidar, conduciendo por estas carreteras buscando algún tipo de redención que nunca llegó. Pero la carretera recuerda, la carretera siempre recuerda a los que huyen. El agua alcanzó mi cuello y entré en pánico completo, tratando de abrir la puerta con dedos entumecidos mientras mi tráiler seguía avanzando por la autopista como si tuviera voluntad propia. Podía ver otras figuras ahora, materializándose en los asientos traseros de la cabina que se había expandido imposiblemente. Toda una familia empapada, mirándome con ojos blancos y muertos, con algas enredadas en su cabello y pequeños peces nadando entre sus dedos hinchados. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El agua desapareció instantáneamente. Las figuras se desvanecieron como humo, y me encontré solo en mi cabina, jadeando violentamente mientras el tráiler continuaba su curso por la I-90 como si nada hubiera ocurrido. Detuve el vehículo bruscamente en el arcén, temblando incontrolablemente mientras revisaba cada rincón de la cabina, buscando evidencia de que lo que acababa de experimentar había sido real. El asiento del copiloto estaba vacío, pero cuando toqué el tapizado estaba húmedo, empapado con agua que olía a río podrido y vegetación en descomposición. En el piso había una pequeña marca de barro, la huella de una bota de trabajo que no podía ser mía. Permanecí allí durante horas, incapaz de mover el tráiler, mirando fijamente la carretera vacía mientras procesaba lo que había vivido. Cuando finalmente encontré el valor de continuar, conduje directamente hasta la estación de policía más cercana. Era hora de confesar, hora de pagar por lo que había hecho aquella noche hace 7 años. Pero cuando llegué y comencé a contar mi historia, el oficial me miró con confusión genuina. No había registro de ningún accidente en la I-70 aquella noche, ninguna familia reportada como desaparecida, ningún vehículo recuperado del río Mississippi. Me trataron como si estuviera sufriendo un colapso nervioso. Me dieron café y me sugirieron que descansara antes de continuar mi ruta. Salí de esa estación más confundido que cuando había entrado, cuestionando mi propia cordura, preguntándome si todo había sido una alucinación elaborada, producto de años de soledad y culpa infundada. Pero entonces vi mi reflejo en el vidrio de una ventana y detrás de mí, apenas visible en el cristal, estaba la figura del pasajero, sonriendo con esa boca imposible, esperando pacientemente. Desde aquella noche
He visto a esa familia en cada ciudad por la que paso, reflejados en los espejos de los baños de camioneros, materializándose brevemente en las sombras de los estacionamientos iluminados, siempre mirándome con esos ojos acusadores que preguntan sin palabras por qué seguí conduciendo. No sé si lo que viví fue real o si mi mente finalmente se quebró bajo el peso de una culpa que tal vez nunca estuvo justificada. Los registros dicen que no hubo accidente, pero el agua en mi cabina olía a muerte real y las huellas de barro eran tangibles. Quizás la carretera sí recuerda, quizás hay algo en estos caminos interminables que cobra cuentas que el mundo legal nunca registra. O tal vez simplemente he conducido demasiado tiempo en la oscuridad, y la oscuridad finalmente me devolvió la mirada. Ahora viajo diferente, evito ciertas rutas, nunca recojo pasajeros sin importar cuán desesperados parezcan. Y cada vez que paso cerca de un puente sobre agua, reduzco la velocidad y digo una oración por las almas que puedan estar atrapadas en su profundidad. Pero mi historia no es la única en estas carreteras. Hay otros traileros con sus propios encuentros, sus propios pasajeros imposibles que suben a sus cabinas en las horas más oscuras de la noche. Tommy Reeves, un conductor de Alabama que conocí en un truck stop cerca de Amarillo, me contó sobre su experiencia en la US Route 50, esa autopista que atraviesa Nevada y que algunos llaman la carretera más solitaria de América. Era febrero pasado, me dijo, con los ojos todavía asombrados por lo que había vivido apenas 3 semanas atrás, cuando recogió a una mujer vestida con ropa de los años 70 en medio del desierto nevado. Hermano, no había nada por kilómetros en ninguna dirección, me explicó Tommy mientras fumaba su tercer cigarrillo consecutivo, sus manos temblando ligeramente al sostener el filtro. Ni casas, ni autos abandonados, nada que explicara cómo había llegado allí. Pero ahí estaba, parada junto a un viejo poste de teléfono oxidado, usando un vestido floreado y zapatos de tacón que no tenían sentido para el clima. La niebla era tan espesa que casi no la vi hasta que mis faros la iluminaron directamente. Tommy había parado más por curiosidad que por caridad, intrigado por la imposibilidad de la situación. La mujer había subido sin decir palabra, acomodándose en el asiento del copiloto con movimientos mecánicos, como una marioneta manipulada por hilos invisibles. Durante los primeros 30 minutos no habló. Simplemente miraba fijamente hacia adelante con ojos vidriosos que no parpadeaban, y Tommy comenzó a sentir esa incomodidad reptante que te dice que algo está fundamentalmente mal con la situación. El interior de su cabina se había vuelto helado a pesar de que la calefacción estaba al máximo, y podía ver su propio aliento condensándose en el aire cada vez que exhalaba. ¿A dónde vas?, le preguntó finalmente, desesperado por romper el silencio opresivo que se había instalado entre ellos. La mujer giró lentamente su cabeza para mirarlo, y Tommy me juró que sus ojos estaban completamente negros, sin blanco ni pupila visible, solo 2 pozos de oscuridad absoluta que parecían absorber la luz de la cabina. «Voy a casa», respondió con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos, atravesando un túnel largo y vacío. «Llevo intentando llegar a casa desde 1972. ¿Sabes lo que es estar perdida durante tanto tiempo?» Tommy sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente mientras las palabras de la mujer se asentaban en su conciencia. 1972, 50 años vagando por estas carreteras, y de repente recordó una historia que su padre le había contado cuando era niño, sobre una mujer joven que había desaparecido en esta misma ruta en los 70, su cuerpo nunca encontrado, presumiblemente víctima de algún asesino en serie que nunca fue capturado. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con voz temblorosa, aunque parte de él no quería conocer la respuesta. «Susan», dijo ella simplemente, y Tommy sintió que toda la sangre abandonaba su rostro.
Susan Mitchell, ese era el nombre de la mujer desaparecida. Un caso frío que había obsesionado a su padre durante años porque él había sido uno de los últimos en verla con vida, comprando gasolina en una estación de servicio antes de adentrarse en el desierto y desvanecerse de la existencia. «Susan Mitchell», susurró Tommy, y la mujer sonrió por primera vez, una expresión terrible que partía su rostro como una herida abierta. «Alguien me recuerda. Después de todo este tiempo, alguien todavía sabe mi nombre». Lo que sucedió después Tommy lo contó entre lágrimas, fumando compulsivamente mientras las palabras salían atropelladas de su boca. La mujer comenzó a cambiar, su piel envejeciendo rápidamente hasta convertirse en pergamino estirado sobre huesos frágiles, su cabello cayendo en mechones mientras la ropa se pudría visiblemente ante sus ojos. «Me dejaron en una zanja a 50 millas de aquí», dijo con voz ahora rasposa y débil. «Me apuñalaron 17 veces y me dejaron sangrar bajo las estrellas mientras rogaba por ayuda. 3 camioneros pasaron esa noche, 3 hombres que pudieron haberme salvado, pero que eligieron no detenerse porque tenían prisa, porque no querían involucrarse, porque mi vida valía menos que su tiempo». Tommy quiso detenerse, quiso salir corriendo de su propia cabina, pero sus pies parecían fusionados al piso y el volante ardía bajo sus palmas como hierro caliente. El paisaje afuera había cambiado. Ya no era la carretera moderna con sus letreros reflectantes y sus líneas pintadas recientes, sino un camino de tierra flanqueado por postes telegráficos de madera que se perdían en la distancia. Era como si hubiera retrocedido 50 años en el tiempo, conduciendo por la misma ruta, pero en una época diferente, atrapado en el momento donde Susan Mitchell había encontrado su muerte solitaria y violenta. «Tengo que mostrarte algo», dijo la aparición, señalando hacia un punto en el horizonte donde una luz pálida brillaba débilmente. Cuando llegaron a ese lugar, Tommy vio una escena que lo perseguiría por el resto de su vida. Una mujer joven yacía en una zanja al costado del camino, su vestido floreado empapado en sangre oscura que se expandía como un halo alrededor de su cuerpo. Estaba todavía viva, sus labios moviéndose silenciosamente mientras miraba hacia el cielo estrellado, esperando ayuda que nunca llegaría. Y allí, pasando junto a ella sin detenerse, Tommy vio su propio tráiler, el mismo Freightliner que conducía ahora, con un hombre al volante que se parecía sospechosamente a su padre, mirando firmemente hacia adelante mientras la mujer moribunda desaparecía en el espejo retrovisor. «Tu padre me vio», dijo la aparición junto a él, ahora convertida en poco más que un esqueleto vestido con harapos podridos. «Me vio y siguió conduciendo porque tenía un cargamento que entregar, porque su empresa le había advertido sobre retrasos, porque ayudarme significaba complicaciones que no quería enfrentar. Fue el segundo camionero en pasar. Todavía estaba consciente cuando él me abandonó. Todavía tenía esperanza de que el siguiente se detuviera». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Tommy mientras observaba esta revelación horrible, viendo cómo su padre, el hombre que lo había criado con valores de honestidad y compasión, había dejado morir a una mujer por pura conveniencia. Entonces todo cambió nuevamente. La escena se desvaneció como humo y Tommy se encontró de vuelta en su tráiler moderno, conduciendo por la Route 50 bajo un cielo nocturno normal, sin pasajero en el asiento del copiloto. Pero cuando miró el espejo retrovisor, vio a Susan Mitchell sentada en la litera trasera de su cabina, mirándolo con ojos infinitamente tristes. «No quiero venganza», le dijo, su voz ahora suave y casi maternal. «Solo quiero que recuerden que existí, que importé, que mi muerte significó algo. Cada conductor que pasa por esta carretera debería saber que hay consecuencias por girar la cabeza ante el sufrimiento ajeno».
La carretera nos convierte en testigos, y los testigos tienen responsabilidades. Tommy detuvo su tráiler y llamó a la policía esa misma noche, reportando todo lo que había visto. Les dio coordenadas precisas del lugar donde había presenciado el asesinato en su visión, insistiendo en que excavaran allí a pesar de sus miradas escépticas. Una semana después, me llamó con voz quebrada para decirme que habían encontrado restos humanos exactamente donde él indicó. Los huesos de una mujer joven con evidencia de múltiples heridas de arma blanca, identificada mediante registros dentales como Susan Mitchell, desaparecida en 1972. Su padre había muerto 3 años atrás, llevándose su secreto a la tumba, pero Tommy ahora cargaba con el conocimiento de que su sangre estaba manchada por cobardía heredada. Historias como la de Tommy circulan entre nosotros los traileros, como advertencias susurradas en estacionamientos iluminados con luces de neón parpadeantes, contadas sobre café aguado y cigarrillos en las horas muertas antes del amanecer. Hay patrones que se repiten, pasajeros que no deberían existir, subiendo a nuestras cabinas en las secciones más solitarias de las autopistas americanas. Siempre aparecen en lugares donde algo terrible sucedió, donde la violencia o la tragedia dejaron una marca permanente en el asfalto y la tierra, y siempre tienen mensajes que entregar, lecciones que enseñar a través del terror y la revelación. Conocí a Sandra Kim en un truck stop de Wyoming, una mujer coreana-americana de 50 y tantos años que había estado conduciendo durante 30 años sin un solo incidente paranormal hasta la noche que atravesó Montana por la Highway 2. Era la ruta más directa desde Seattle hasta Minneapolis, me explicó mientras bebíamos whisky barato en el bar anexo al estacionamiento, sus ojos constantemente escaneando las sombras como si esperara que algo emergiera de ellas. Mi GPS me llevó por esa carretera porque había un cierre en la interestatal principal, y justo después de medianoche pasé por un pueblo llamado Browning, cerca de la reserva Blackfeet. Ahí fue donde lo vi, un hombre nativo americano parado bajo la lluvia, completamente empapado, haciendo señas desesperadas para que me detuviera. Sandra, criada con las historias de fantasmas de su abuela coreana, pero siempre escéptica de lo sobrenatural, había pasado de largo inicialmente, pero algo en su espejo retrovisor la hizo reconsiderar, una sensación de urgencia que no podía explicar, como si ese hombre estuviera en peligro genuino. Dio la vuelta después de conducir unos 3 kilómetros, regresando al lugar donde lo había visto, pero cuando llegó no había nadie. Solo lluvia golpeando el pavimento y oscuridad extendiéndose en todas direcciones. Estaba a punto de marcharse nuevamente cuando escuchó golpes en su puerta de carga, fuertes e insistentes, demandando atención. Bajé de la cabina con mi linterna, continuó Sandra, sus manos apretando el vaso de whisky hasta que sus nudillos se volvieron blancos. No había nadie visible, pero los golpes continuaban, ahora desde el interior del remolque. Mi cargamento estaba sellado, muebles de oficina que había recogido en Seattle, y no había forma de que alguien estuviera dentro. Pero los golpes eran reales, rítmicos, como un código Morse desesperado. Con manos temblorosas abrió las puertas traseras de su tráiler, enfocando la linterna hacia el interior oscuro, esperando encontrar algún animal que se había colado o quizás un vagabundo escondido. Lo que vio la hizo caer de rodillas sobre el pavimento mojado. El interior de su remolque ya no contenía muebles de oficina. En su lugar había cuerpos, docenas de cuerpos de hombres, mujeres y niños nativos americanos apilados como leña, algunos tan antiguos que eran poco más que esqueletos, otros frescos con sangre todavía goteando de heridas abiertas. El olor era indescriptible, una mezcla de carne podrida y tierra húmeda que le provocó arcadas violentas.
Y allí, de pie entre los cadáveres, estaba el hombre que había visto bajo la lluvia, mirándola con ojos que brillaban con una luz verdosa antinatural. «¿Ves ahora?», dijo con una voz que resonaba con el peso de generaciones. «¿Ves lo que estas carreteras fueron construidas sobre las tumbas que pavimentaron con asfalto y olvidaron intencionalmente?» Sandra intentó retroceder, pero sus piernas no respondían, forzada a presenciar mientras el hombre comenzaba a contar la historia de su pueblo. Esta Highway 2 atravesaba tierras que una vez fueron sagradas, territorio Blackfeet, donde habían vivido durante miles de años antes de que los colonos llegaran con sus tratados rotos y su hambre insaciable. En 1870 había ocurrido una masacre aquí. Soldados americanos atacando una aldea indefensa en pleno invierno, matando a casi 200 personas, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, mientras los hombres estaban cazando. Los cuerpos fueron arrojados al río cercano o enterrados en fosas comunes que después fueron cubiertas cuando construyeron la carretera décadas más tarde. «Esta tierra recuerda», dijo el espíritu, caminando entre los cadáveres que comenzaban a moverse, sentándose lentamente, sus cabezas girando para mirar a Sandra con acusación silenciosa. «Cada vehículo que pasa por aquí rueda sobre huesos ancestrales, sobre sangre que nunca fue vengada, sobre historias que fueron borradas de sus libros de historia. Y de vez en cuando alguien con el corazón correcto pasa en el momento adecuado, les mostramos lo que yace debajo del progreso que tanto celebran». Los cuerpos comenzaron a levantarse, avanzando hacia Sandra con movimientos espasmódicos, y ella finalmente encontró su voz, gritando con terror mientras las manos muertas se extendían hacia ella. Despertó en su cabina con el sol de la mañana filtrándose por el parabrisas, completamente seca, a pesar de que recordaba vívidamente estar arrodillada bajo la lluvia. Su tráiler estaba cerrado y sellado exactamente como debería estar, y cuando lo revisó, encontró solo los muebles de oficina que había cargado en Seattle. No había cuerpos, no había sangre, no había evidencia de que nada sobrenatural hubiera ocurrido. Pero cuando manejó hasta la siguiente ciudad y se registró en un motel barato, buscó en internet sobre masacres en territorio Blackfeet y encontró la confirmación de cada detalle que el espíritu le había contado. La masacre de Baker, 1870. Casi 200 víctimas inocentes, muchas nunca identificadas ni reclamadas apropiadamente. Sandra me confesó que desde esa noche ha donado la mitad de sus ganancias a organizaciones que apoyan a comunidades nativas, sintiendo que es lo mínimo que puede hacer para honrar lo que le fue mostrado. No sé si fue real o si mi mente creó una alucinación elaborada basada en culpa colectiva, me dijo, terminando su whisky de un trago. Pero la sensación de esas manos frías alcanzándome, el peso de toda esa historia enterrada, presionando contra mi conciencia, eso se sintió más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida despierta. Y si fue una alucinación, ¿por qué mi mente eligió mostrarme eso específicamente? ¿Por qué eventos históricos que yo desconocía completamente? Estas preguntas obsesionan a todos los que hemos tenido encuentros en las carreteras. Esa línea borrosa entre lo que es genuinamente paranormal y lo que podría ser nuestra psique procesando culpas y traumas de formas inesperadas. Pero hay detalles que no se pueden explicar fácilmente, como las huellas de barro en mi cabina que olían a río putrefacto, o los restos de Susan Mitchell encontrados exactamente donde Tommy Reeves los describió, o el conocimiento histórico preciso que Sandra recibió sobre eventos que nunca había estudiado. La mente humana es poderosa y capaz de trucos elaborados, pero hay un límite a lo que la imaginación puede fabricar espontáneamente sin datos previos. Entonces está la historia de Miguel Santos, un trailero de origen mexicano que trabajaba la ruta entre Los Ángeles y Phoenix,
atravesando regularmente el desierto de Arizona, en las horas más calientes del día. Miguel era un hombre práctico, criado en la fe católica pero no particularmente religioso, alguien que creía en lo que podía ver y tocar. Todo cambió para él una tarde de agosto, cuando su camión se descompuso en medio de la nada, en un tramo de la I-10, donde el paisaje se extiende como una sartén oxidada en todas direcciones. El calor era brutal, el tipo de temperatura que distorsiona el aire y cocina el cerebro lentamente, y Miguel decidió quedarse con su vehículo mientras esperaba ayuda en lugar de intentar caminar hacia algún lugar bajo ese sol asesino. Había estado esperando quizás 2 horas, bebiendo agua tibia de una botella que se vaciaba demasiado rápido, cuando vio el auto acercándose desde el este. Era un sedán antiguo, algo de los años 50 o 60, con pintura verde desteñida, que brillaba extrañamente bajo el sol inmisericorde. Se detuvo justo delante de su tráiler y bajó una mujer que parecía completamente fuera de lugar en este desierto infernal. Vestía un elegante traje sastre, maquillaje impecable, y su cabello estaba perfectamente arreglado como si acabara de salir de un salón de belleza. No tenía ni una gota de sudor a pesar del calor que derretía el asfalto. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con una sonrisa amable que no alcanzaba sus ojos, manteniéndose a una distancia prudente mientras Miguel bajaba de su cabina para hablar con ella. «Mi camión se recalentó», explicó él, señalando hacia su Peterbilt inútil. «Ya llamé a mi compañía. Deberían enviar a alguien pronto». La mujer asintió comprensivamente, pero no hizo ningún movimiento para regresar a su propio vehículo. En cambio, se quedó allí parada, mirándolo con una intensidad que lo ponía nervioso, como si estuviera evaluando algo que él no podía ver. «Hace mucho calor para estar varado aquí», comentó ella. «La gente muere en este desierto todo el tiempo. Deshidratación, insolación, serpientes de cascabel. Es un lugar peligroso para estar solo». Había algo en su tono que hizo que los pelos de la nuca de Miguel se erizaran, una cualidad casi amenazante escondida debajo de la preocupación superficial. «Estaré bien», respondió, dando un paso inconsciente hacia atrás, su instinto gritándole que mantuviera distancia. «Solo necesito esperar un poco más». La mujer sonrió más ampliamente, y Miguel notó que sus dientes eran demasiado blancos, demasiado perfectos, como porcelana pulida. «¿Sabes qué pasó aquí hace 60 años?» preguntó ella mirando hacia el desierto vacío. «Justo en este tramo de carretera, una familia completa murió de sed cuando su carro se averió. Esperaron y esperaron, viendo pasar vehículos que no se detenían a ayudar. El padre finalmente intentó caminar en busca de auxilio y colapsó a 2 millas de aquí. La madre y los niños duraron 3 días más antes de sucumbir». Miguel sintió un frío atravesar su cuerpo a pesar del calor abrasador, y cuando miró hacia el sedán de la mujer, vio que ahora parecía más deteriorado, la pintura descarapelándose y el metal oxidado visible en múltiples lugares. «¿Fuiste tú?», preguntó con voz apenas audible, aunque no estaba completamente seguro de qué estaba preguntando. «¿Fuiste uno de ellos?». La mujer no respondió directamente, pero su sonrisa se desvaneció y su expresión se volvió infinitamente triste. «He estado conduciendo por esta carretera durante mucho tiempo», dijo finalmente, «buscando a alguien que se detenga, alguien que nos vea, alguien que recuerde que no siempre fue así de vacío aquí». El sedán detrás de ella comenzó a cambiar más drásticamente, transformándose en un vehículo destrozado, con las ventanas rotas y las llantas desinfladas. A través del parabrisas agrietado, Miguel podía ver figuras sentadas dentro, una familia completa con rostros hundidos y labios agrietados, mirando hacia adelante con ojos vacíos que habían visto su propia muerte acercarse lentamente. «No queremos hacer daño»,
dijo la mujer, y ahora Miguel podía ver que ella también estaba cambiando, su piel volviéndose gris y deshidratada, sus labios retrocediendo para exponer encías retraídas. Solo queremos que alguien sepa que estuvimos aquí, que importamos, que merecíamos ser ayudados. Las lágrimas corrieron por las mejillas secas de Miguel mientras observaba esta transformación horrible, comprendiendo la soledad absoluta de morir en este desierto indiferente. «Lo siento», susurró, sin saber qué más decir ante esta manifestación de tragedia antigua. «Siento que nadie se detuvo por ustedes». La mujer asintió lentamente y por un momento pareció menos espectral, más humana. «Gracias», dijo simplemente. Entonces ella y su vehículo comenzaron a desvanecerse como un espejismo, disolviéndose en el aire ondulante hasta que Miguel estuvo nuevamente solo con su camión descompuesto y el sol implacable cociéndolo vivo. 15 minutos después llegó el camión de remolque de su compañía, y el conductor comentó casualmente que este tramo de la I-10 tenía reputación de estar embrujado, que los tráileros a menudo reportaban ver vehículos antiguos y figuras imposibles en las horas más calientes del día. Miguel investigó después y encontró registros de múltiples muertes en este sector del desierto a lo largo de las décadas, familias e individuos que habían perecido esperando ayuda que llegó demasiado tarde o nunca llegó. El desierto de Arizona es vasto e implacable, y antes de que existieran teléfonos celulares y GPS, quedarse varado aquí era virtualmente una sentencia de muerte. Ahora Miguel se detiene siempre que ve a alguien en problemas en esta ruta, sin importar cuánto lo retrase o cuánto inconveniente cause. Si hay aunque sea una posibilidad de que lo que vi fue real, me dijo cuando compartió su historia en un diner polvoso cerca de Tucson, entonces no puedo arriesgarme a convertirme en otro de esos conductores que pasaron de largo. No puedo vivir sabiendo que podría haber ayudado y elegí no hacerlo. Esta es la lección que estos pasajeros fantasma parecen enseñar, la moraleja tejida a través de cada encuentro aterrador. No son simplemente apariciones aleatorias buscando asustar a los vivos por diversión maliciosa. Son recordatorios de las consecuencias de la indiferencia, manifestaciones de todas las veces que la humanidad eligió la conveniencia sobre la compasión, el progreso sobre la memoria, la velocidad sobre la ayuda mutua. Las carreteras americanas fueron construidas sobre incontables tragedias, pavimentadas con las buenas intenciones de conectar una nación, pero también con el costo oculto de vidas perdidas y olvidadas en el proceso. Hay una ruta en particular que todos los traileros conocen y que la mayoría evita si es posible, la US Route 191, que atraviesa Utah hacia Arizona. Es una de las carreteras más peligrosas de Estados Unidos, con curvas cerradas talladas en acantilados que caen cientos de pies hacia cañones rocosos. Las cruces blancas que marcan accidentes fatales son tan numerosas en algunas secciones que parecen un cementerio extendido a lo largo del asfalto. Y según las historias, los fantasmas aquí son particularmente activos, particularmente agresivos, como si el paisaje mismo estuviera enojado con los que se atreven a atravesarlo. Jack Morrison, un conductor de Utah que había nacido y crecido cerca de Moab, me contó sobre su experiencia en esta ruta durante una tormenta de invierno particularmente violenta. Estaba transportando equipos de minería hacia Blanding, explicó, su acento del suroeste americano espeso y reconfortante a pesar del contenido perturbador de su narrativa. La nieve había comenzado temprano en la tarde, y para cuando alcancé la sección más peligrosa de la 191, apenas podía ver a 3 metros delante de mi parabrisas. Debería haber parado, debería haberme estacionado en algún lugar seguro hasta que pasara la tormenta, pero tenía un plazo que cumplir y pensé que podría manejarlo. La visibilidad era casi nula cuando vio las luces intermitentes adelante, el patrón universal de un vehículo en problemas.
Jack reducir la velocidad cuidadosamente, sus frenos chirriando en el hielo que cubría el pavimento, y cuando se acercó lo suficiente pudo distinguir un sub volcado parcialmente en la zanja al lado de la carretera. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente a través de la nieve y podía ver una figura moviéndose dentro del vehículo, alguien que necesitaba ayuda urgente. Sin pensarlo dos veces, Jack detuvo su tráiler y bajó a la tormenta con su linterna y su kit de primeros auxilios, luchando contra el viento que amenazaba con derribarlo. Cuando llegó al SUV volcado, la escena era peor de lo que había anticipado. El vehículo había golpeado algo con fuerza tremenda, el frente completamente destrozado y el metal retorcido en ángulos antinaturales. A través de la ventana del conductor podía ver a un hombre atrapado detrás del volante, su rostro ensangrentado y su respiración produciendo nubes de vapor irregular en el aire helado. «Ayúdame», susurró el hombre cuando vio a Jack, extendiendo una mano temblorosa. «Por favor, no puedo salir». Jack trató de abrir la puerta, pero estaba completamente atascada. El impacto había comprimido el marco hasta el punto de que necesitaría equipo especializado para liberarlo. «Voy a llamar por ayuda», le aseguró Jack al hombre atrapado, sacando su teléfono celular solo para descubrir que no tenía señal en esta parte remota de la montaña. «Espera aquí. Voy a conducir hasta donde pueda conseguir recepción y enviaré servicios de emergencia». Pero cuando comenzó a retroceder, el hombre en el SUV gritó con desesperación. «¡No me dejes! ¡Por favor, no me dejes solo aquí!». La agonía en su voz detuvo a Jack en seco y miró hacia atrás al hombre atrapado que lo observaba con ojos que brillaban con terror absoluto. «Todos los demás se fueron», dijo el hombre. Y ahora había algo extraño en su tono, una cualidad resonante que no sonaba completamente humana. 32 vehículos pasaron antes de que tú te detuvieras. 32 personas que vieron mis luces de emergencia y decidieron que su seguridad era más importante que mi vida. Jack sintió que algo estaba mal, fundamentalmente equivocado con esta situación, pero no podía identificar exactamente qué. La tormenta de nieve pareció intensificarse repentinamente, y cuando miró hacia donde había dejado su tráiler, se dio cuenta con horror de que ya no podía verlo. Solo un muro blanco de nieve que se arremolinaba como una criatura viva. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó a Jack con voz temblorosa, girando nuevamente para mirar al hombre en el SUV. La respuesta lo heló más profundamente que cualquier temperatura invernal. 20 años. He estado atrapado aquí durante 20 años, esperando a que alguien se detenga, esperando a que alguien demuestre que todavía hay bondad en este mundo. El rostro del hombre comenzó a cambiar, la sangre fresca convirtiéndose en manchas oscuras y antiguas, su piel tomando un tono grisáceo de carne muerta hace mucho tiempo. Jack retrocedió tropezando sobre la nieve acumulada, su mente rechazando lo que sus ojos veían claramente. El SUV también estaba cambiando, el metal volviéndose más oxidado y deteriorado, las llantas completamente desintegradas y las ventanas cubiertas con años de suciedad. Y ahora podía ver otros vehículos emergiendo de la tormenta, toda una procesión de accidentes antiguos materializándose a lo largo de esta sección maldita de carretera. Había autos de diferentes épocas, algunos tan viejos que eran modelos que ya no se fabricaban, y en cada uno había víctimas atrapadas mirándolo con acusación silenciosa. 32 almas que habían perecido aquí esperando ayuda que nunca llegó. «Detente y ayuda», dijeron al unísono, sus voces combinándose en un coro sobrenatural que resonaba por encima del viento aullante. «Detente y ayuda antes de que sea demasiado tarde, antes de que tú también te conviertas en uno de nosotros, atrapado eternamente en el momento de tu mayor necesidad, mientras el mundo pasa indiferente». Jack corrió ciegamente hacia donde pensaba que había dejado su tráiler, resbalando en el hielo y cayendo violentamente,
levantándose y corriendo de nuevo mientras las voces lo seguían. Sus pulmones ardían con el aire helado y su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría, pero finalmente vio las luces de su Kenworth brillando débilmente a través de la tormenta como un faro de salvación. Se lanzó a la cabina y aceleró tan fuerte como se atrevió en esas condiciones traicioneras, alejándose de ese lugar maldito mientras lágrimas congeladas se formaban en sus mejillas. No paró hasta llegar a la siguiente ciudad, donde inmediatamente se registró en un motel y se encerró en su habitación, temblando bajo todas las mantas que pudo encontrar. A la mañana siguiente, con la tormenta pasada y el sol brillando sobre un paisaje nevado inmaculado, Jack manejó de regreso al lugar donde había visto los vehículos fantasma. No había nada, solo carretera vacía y nieve virgen, sin evidencia de accidentes recientes o antiguos. Pero cuando investigó en la biblioteca local, encontró registros de múltiples muertes en esa sección específica de la Route 191 a lo largo de las décadas, incluyendo un accidente particularmente trágico en 2003, donde un hombre había quedado atrapado en su vehículo durante una tormenta similar y había muerto de hipotermia antes de que llegara ayuda. Estas historias se acumulan, capa sobre capa de encuentros inexplicables que desafían la lógica, pero que son reportados consistentemente por conductores de todo tipo de trasfondos. No todos somos creyentes en lo paranormal. Muchos somos escépticos pragmáticos que prefieren explicaciones racionales para los fenómenos extraños. Pero cuando experimentas algo que sacude los cimientos de tu realidad, cuando ves y escuchas y sientes cosas que la ciencia no puede explicar fácilmente, te ves forzado a reconsiderar lo que es posible en este mundo que creíamos entender completamente. Yo todavía conduzco. Todavía cruzo este vasto país transportando cargas de costa a costa, pero lo hago diferente ahora. Me detengo cuando veo a alguien en problemas, sin importar qué tan tarde me haga llegar. Dono a organizaciones que ayudan a las comunidades que fueron olvidadas cuando construyeron estas carreteras. Y cuando paso por ciertos lugares donde sé que algo terrible ocurrió, reduzco la velocidad y digo una oración por las almas atrapadas allí, esperando que de alguna manera mi reconocimiento les traiga paz. Porque si algo he aprendido de todos estos años en las carreteras, es que la memoria importa, que el reconocimiento importa, que cada vida perdida merece ser recordada, incluso si el mundo se apresura para olvidar. Las carreteras americanas son hermosas durante el día, cintas de asfalto que conectan ciudades y sueños, prometiendo libertad y aventura. Pero de noche se transforman en algo diferente, en corredores entre mundos donde lo olvidado puede manifestarse, donde las deudas no pagadas vienen a cobrarse, donde los pasajeros imposibles suben a nuestras cabinas para enseñarnos lecciones que preferiríamos no aprender. Y si alguna vez te encuentras conduciendo solo en la oscuridad y ves una figura solitaria al costado del camino, haciendo señas para que te detengas, te pido que consideres cuidadosamente qué harás, porque tu decisión en ese momento podría definir no solo quién eres como persona, sino también qué te esperará en tus propios momentos de necesidad desesperada. Yo he visto al cobrador, he sentido el agua fría de la culpa llenando mis pulmones, he presenciado las consecuencias de girar la cabeza ante el sufrimiento ajeno. Y aunque los registros oficiales digan que no hubo accidente aquella noche hace 7 años, yo sé la verdad que cargo en mi alma. Las carreteras recuerdan. Las carreteras siempre recuerdan. Y tarde o temprano, todos debemos enfrentar lo que dejamos atrás en la oscuridad.
Así que si han llegado hasta aquí conmigo en este viaje por las autopistas embrujadas de América, si han sentido el frío recorrer su columna mientras escuchan estas historias de pasajeros fantasma y deudas sin pagar, les pido que se tomen un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces hemos pasado junto a alguien en necesidad y hemos elegido la conveniencia sobre la compasión? ¿Cuántas historias olvidadas yacen enterradas bajo el progreso que celebramos? ¿Y qué pasará cuando nuestro propio momento de necesidad llegue y dependamos de la bondad de extraños que podrían estar tan apurados como nosotros lo estuvimos? Si estas historias les han conmovido, si han sentido algo resonar en su interior mientras las escuchan, les invito a que se suscriban a este canal, donde comparto más encuentros de las carreteras oscuras de América. Dejen un comentario contándome desde qué parte del mundo nos están escuchando y si alguna vez han tenido su propio encuentro con lo inexplicable en alguna autopista solitaria. Compartan esta historia con aquellos que puedan necesitar escuchar el mensaje que estos pasajeros fantasma están desesperados por transmitir, que cada vida importa, que la memoria es sagrada y que las consecuencias de nuestras acciones nos persiguen mucho más allá de lo que podemos imaginar. Las carreteras nos están esperando, con todos sus secretos y sombras, con todos sus pasajeros imposibles que suben en la noche buscando redención, venganza o simplemente ser recordados. Y nosotros, los conductores que atravesamos estas venas de asfalto que conectan esta nación, somos los testigos de todo lo que yace enterrado bajo el progreso. No olviden eso cuando vuelvan a conducir solos en la oscuridad. No olviden que cada tramo de carretera tiene una historia y que algunas de esas historias están esperando la oportunidad de ser contadas a alguien que finalmente se detenga y escuche.